Juan Sherwell, que pues haya podido estar con nosotros, dado que estos asuntos se van conociendo en las horas de la madrugada, ¿no? Y ya le hemos cumplido en sus horas de sueño del domingo para que pueda darnos una visión más amplia y ayudarnos a entender cabalmente lo que esto significa. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, como siempre un gusto estar en tu programa. Igualmente, Juan, bueno, pues ¿qué te parece este anuncio y esta noticia de parte del gobierno español que hoy se conoce? Bueno, quizá no sorpresivo que se pide el dinero, a lo mejor lo que nos sorprende un poco es la cantidad de los 100,000 millones de dólares. En tu programa habíamos platicado que quizás se le decía mucho énfasis al problema del déficit fiscal español, lo cual, bueno, pues sí es cierto, sí hay un problema, pero también habíamos platicado, Mario, en que la parte del rescate bancario, yo creo que la más importante. Tenemos muchos bancos, por ejemplo, el caso de Bankia, en donde han tomado muchas posiciones, han otorgado muchos créditos en la parte de créditos hipotecarios, y ahora con una economía que tiene casi a una cuarta parte de los españoles en el desempleo, en donde están en una segunda recesión tan solo en los últimos 2 o 3 años, y conforme la gente no puede ir pagando estos créditos, bueno, pues la banca ha tenido serios problemas, y es por eso que vemos ahora que el gobierno de Mariano Rajoy acude a pedir una cantidad que tú bien mencionabas, 100,000 millones de dólares, lo cual equivaldría a 2 euros, 100,000 millones de euros, ¿sí? Es lo que han pedido. Así es, entonces una cantidad muy similar como tú mencionabas, a la totalidad de nuestras reservas internacionales, casi, o al 12-14% de nuestro PIB. Entonces creo que es una cantidad muy fuerte, pero también los españoles no pudieran dejar que su sistema financiero tronara, porque pues es el sistema de pagos, y con ello sería una catástrofe. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, esto es lo que están pidiendo y a ver cuánto se les otorga. Ahora, a ver de qué manera van recibiendo esto los mercados el día de mañana. En algunas horas será el mercado, como siempre ocurre, el de Tokio, el japonés, el que vaya registrando primero estos movimientos en la economía, y ya en las horas del día de mañana pues estaremos viendo de qué manera van reaccionando las bolsas de Francia, de Alemania particularmente, ¿no? Y sí, evidentemente la española, Estados Unidos, en fin, ya a lo largo del día. Sí. Pero bueno, ¿cuál pudiera ser, Juan, la respuesta que se esperaría de los mercados? Bueno, quizá por ello mismo el Mariano Rajoy tomó la decisión de hacer este anuncio en fin de semana para que los mercados asimilen un poco la información. Por lo general, cuando este tipo de anuncios sucede entre lunes y viernes, los mercados se ajustan de una manera muy abrupta. Yo creo que el hecho de que lo hayan hecho en el transcurso del fin de semana es en parte para que los mercados, como tú mencionas, los asiáticos, también los europeos, asimilen de qué se trata este paquete y no haya una reacción masiva mañana, por ejemplo, alguna venta masiva de acciones en todas las bolsas que pudiera estar tumbando la mayoría de los índices y que también pudiera estar tumbando la mayoría de las monedas. Yo creo que los mercados lo van a tomar como una decisión quizá esperada, necesaria también, Mario. La realidad es que los bancos españoles necesitan fondearse como muchos otros bancos europeos. Entonces esperemos que sea una decisión que los mercados la tomen para bien. En el caso de México, esperemos que no haya mañana una venta fuerte de acciones que pudieran estarle poniendo presión al tipo de cambio mexicano. Ahora, Juan, en una última reflexión que seguramente estará en la academia con ustedes, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, el sistema económico que se tiene actualmente en la mayoría de los países del mundo es, de nueva cuenta, una edición más de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Esto ha ocurrido en México en varias ocasiones, ha ocurrido en los Estados Unidos en el 2009 y ahora vemos para el caso español lo mismo. Yo lo que diría, Mario, y para tranquilidad de quienes nos están viendo y nos escuchan, es que en el caso de los bancos mexicanos con capital español se encuentran bastante bien capitalizados, inclusive estos bancos sobrepasan los mínimos requeridos por Banco de México, por Comisión Nacional Bancaria de Valores, los mínimos de índices de capitalización, y también las leyes mexicanas son duras para que las utilidades de los bancos en México no se vayan en este momento hacia España, o por lo menos no lo hagan de una manera tan fuerte.
Entonces, creo que en el contexto nacional podemos estar tranquilos de que los bancos se encuentran bien. También hay que decirlo, Mario, se encuentran bien porque no prestan mucho. ¿No? Sí, pero a lo que voy, Juan, es no en estos momentos. Queda claro que esto, pues, a los bancos o a las firmas españolas con presencia en México no tendrá mayor afectación, pero a lo que me refiero es, como se vio en México en la crisis, en varias crisis que hemos tenido, ¿no? Las pérdidas, bueno, pues esas que se socialicen y entonces los gobiernos se endeudan para rescatar a los bancos. Sí. Y de las ganancias, pues de esas no hablamos, porque cuando las hay, pues esas sí son para los bancos. Y pasó igual en Estados Unidos, en la edición más reciente, diría yo, la crisis del 2009, cuando vimos toda la serie de quiebras, lo que tuvo que invertir el gobierno norteamericano, que ahora están pagando los norteamericanos, y ahora el caso español será el mismo. A lo mejor las condiciones, como lo dijo el propio Guindos, son muy favorables, no supone condiciones de restricciones al gasto, en fin, tiene una tasa del 3%, pero al final lo van a acabar pagando los ciudadanos, lo va a acabar pagando el pueblo, y cuando ganaba Bankia, pues los ciudadanos no veían un solo euro partido por la mitad de ello, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es una reflexión que me parece debe de estar, como decía yo, en la academia, en ustedes que pues constantemente están en el análisis a los sistemas económicos, a los modelos económicos y de capitalismo en el mundo. Sí, la realidad es que, como tú bien lo mencionas, Mario, el sistema financiero, particularmente la parte de la banca, tiene un trato preferencial por los gobiernos. Los gobiernos y los mismos bancos saben que como ellos no pueden tronar, aquí aplica la famosa frase de too big to fail, en donde somos tan importantes en la economía como bancos que el gobierno nunca nos dejará que tronemos. Y a partir de ahí, tú bien lo mencionas, los bancos, por ejemplo, los norteamericanos, tomaron posiciones de mucho riesgo en los últimos años. Ahora los bancos españoles también otorgaron muchos créditos riesgosos, porque son los que más ganancias dejan, pero ahora que llega el momento de asumir las pérdidas, entonces sí, el gobierno español pide 100,000 millones de euros, y que son euros que van a tener que pagar en algún momento los propios españoles a través de sus impuestos. Pues sí. Bueno, mi estimado Juan, pues agradezco enormemente la posibilidad de charlar contigo esta mañana. Me parece que la noticia bien lo ameritaba. Y bueno, pues la cifra nada más para entenderla, ¿a cuánto está? No sé si tengas tú el dato, si no exacto hoy, pero ¿a cuánto está el euro por dólar euro? ¿No? Para entender, 155,000 millones de dólares es lo que tiene México, 100,000 millones de euros es lo que está pidiendo el gobierno español, pues es prácticamente todas las reservas de México, ¿no? Es el equivalente. Al tipo de cambio, digamos, de este viernes, los 100,000 millones de euros son aproximadamente 125,000 millones de dólares. Entonces, sería pues del 80% de nuestras reservas internacionales. Bien, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario, un saludo. Gracias.